Buen día, jóvenes. Continuando entonces con nuestros temas y nuestro plan de estudio, ¿no? En relación a lo que hemos de conocer con el idioma, ¿no es cierto? Con el curso, el idioma de inglés. Básicamente en comprender lo que se lee, ¿no? Y hemos conversado bastante al respecto. Y tenemos claro que, verificando los elementos y los componentes gramaticales, ¿no?, que conforman una oración en inglés, que al mismo tiempo pues construyen un texto, un párrafo, ¿no?, para transmitir una idea, un mensaje, y es justamente entender ese mensaje, ¿no?, entender el contexto, ¿no?, entender qué es lo que nos quieren decir mediante un texto, en este caso, ¿no?, de manera escrita, no de manera comunicativa, estamos revisando de manera escrita. Ya hemos visto los tiempos gramaticales, ¿no?, el presente continuo. Y la clase pasada habíamos hablado un poco en relación a los tipos de verbos y a la clasificación de verbos que tiene el idioma inglés, ¿no? De manera, digamos, un poquito superficial, ¿no?, de modo genérico. Hoy día vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero quiero que quede bien en claro el uso del verbo en inglés. Es fundamental, es importante. En buena parte tiene gran similitud con el idioma español, con nuestra lengua, ¿no? No hay una gran diferencia, digámoslo así. Pero siempre, y quiero que entiendan bien, que cada idioma es único y particular en su estructuración gramatical, ¿de acuerdo? Y en sus características gramaticales, ¿no? Pueden haber similitudes, pero nunca van a ser iguales o idénticos, ¿de acuerdo? Y en muchos casos suele ser incluso hasta completamente diferente, ¿ya? Por eso que la traducción a veces no se va a ceñir al pie de la letra, pues, ¿no? Siempre digo, son herramientas que van a ayudar a entender mejor la estructuración gramatical y entender lo que se lee y lo que nos dice, ¿okay? Ya sabemos, habíamos mencionado que desde las primeras clases, ¿no?, uno de los elementos fundamentales de una oración en inglés, en español y en muchos otros idiomas es el verbo, ¿no? Ya habíamos trabajado con el verbo y la conjugación del verbo. Es decir, el verbo se conjuga. Es su principal función dentro de la oración y dentro de la gramática de un idioma, la conjugación del verbo, ¿okay? Ahora, estos verbos, como ya mencionamos en la clase pasada, pues tienen cierta clasificación, ¿no? Y como les decía, ya habíamos mencionado un poquito el tema a modo genérico. Hoy día quiero ahondar en el tema y específicamente allí, ¿okay? La clasificación de los verbos en inglés. Si bien es cierto, y eso es diferente al español, hay varios tipos de verbos en inglés, ¿ya? Vamos a destacar a dos de ellos, por lo menos el día de hoy, y a lo largo del ciclo iremos viendo algunas otras formas más en el cual se presenta el verbo en inglés con sus propias características gramaticales, eso que quede claro, ¿ya? Hoy día vamos a hablar muy claramente de los state verbs and action verbs, que ya habíamos adelantado un poco la clase pasada. Los verbos, vamos a decir verbos en español, ¿no?, los verbos de estado o los verbos estáticos, ¿no?, tienen ese nombre por ahí que vamos a revisar. Los verbos que están quietos de alguna manera o que presentan un estado, ahora vamos a definirlos y hablar un poco de ellos. Y los action verbs, los verbos de acción, también conocidos como verbos dinámicos, ¿no? O sea, un verbo que está quieto y un verbo que se mueve, ¿de acuerdo? Y reflejado en los tiempos que ya hemos estado estudiando, justamente el presente simple y el presente continuo, ¿okay? Y la conjugación de los verbos, ¿no? A ver, chicos, empecemos con los state verbs, los verbos que representan o que refieren un estado, ¿no? Los verbos que están quietos, ¿no? Esto de alguna manera también conocidos como verbos estáticos. State verbs express states or conditions which are relatively static. Verbos de estado, verbos estáticos, expresan estados o condiciones las cuales son relativamente estáticos, quietos, ¿okay? O sea, no se mueven. Expresan otra cosa, cualquier otra cosa, ¿no?, como el estado o la condición, más no un movimiento, ¿no? They include verbs of perception, ¿no? Ellos, estos verbos estáticos, incluyen verbos o sea, se clasifica, debo decir, ¿no?, de la percepción, ¿ok? Cognition, de la cognición, es decir, de los saberes, ¿ok?
¿okay? The sense, los sentidos, ¿okay? Emotion, las emociones, los verbos de las emociones, ¿okay? Los emotion verbs los conocemos, and state of being, ¿no? Y el estado del verbo ser, del verbo be, justamente, ¿no? Being, ¿no? Ser o estar, ese también ya lo conocemos, creo que bastante bien, ¿no? A ver, esta es la definición entonces de los verbos estáticos, o representan un estado o una condición, ¿ya? Algunos ejemplos, ¿ya? No están todos, obviamente, es lo que destacan de alguna manera, pero les ayudo dándoles un pequeño listado de verbos para que ustedes los vayan conociendo y vayan estudiándolos. A modo de vocabulario también, ¿no? Que es importante saber e identificar, ¿no? No solamente por una traducción, sino también dentro del uso y del contexto, ¿no? Y a qué grupo de verbos pertenece, ¿no? Entonces, es bueno que lo conozcan. Siempre les doy también la traducción a modo de vocabulario, ¿no? Por ejemplo, el verbo appear, aparecer, ¿okay? Believe, creer. Belong, pertenecer. Consider, considerar. Consist, consistir. Contain, contener. Como puede un sinónimo de tener, ¿no? ¿Okay? Cost, costar. Doubt, dudar. ¿No? Exist, existir, ¿no? Enfocado en el verbo be, ¿no? En ese grupo. Fit, encajar, ¿no? Encajar o quedar bien. Hate, odiar, como una emoción. Hear, escuchar, oír, los sentidos. Have, tener, ¿no? Aquí es de la posesión, ¿no? ¿Verdad? Know, saber, ¿no? La cognición, los saberes. Like, gustar, ¿no? Dentro de la percepción. Love, amar, ¿no? La emoción. Mother, importar, ¿okay? O tener en consideración, ¿no? Mean, significar, también importar, considerar, ¿no? Tiene ciertas similitudes, ciertos parecidos. Need, necesitar, ¿okay? También en la percepción. Deber. Own, posesión, posesionar, pertenecer. Sinónimo de have, ¿dónde está have? Tener, ¿okay? ¿no? La posesión. Este es deber, ¿ah? No fíjense la diferencia, ¿okay? O-W-E, O-W-N. Own, ¿okay? La pronunciación es diferente. Prefer, preferir, la percepción. Remember, recordar, ¿okay? Resemble, parecerse a, ¿okay? Parecerse a, la percepción también. Seem, parecer, ¿no? Parecer. Suppose, suponer. Suspect, sospechar. Understand, entender, comprender, también dentro de la cognición. Want, querer, ¿no? La percepción. Wish, desear, ¿okay? Pues la percepción, pues, de un tipo de emoción, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, un pequeño listado de verbos estáticos, verbos de estado, ¿no? State verbs are not normally used in continuous forms. Los verbos estáticos, los verbos quietos, ¿no? Los verbos de estado, que representan estado o condición, no son normalmente usados en las formas continuas, ¿okay? O sea, normalmente, o sea, se podría, sí, como vamos a ver más adelante, ¿ya? Pero no es lo que normalmente hacemos. Es más, si lo hacemos, podríamos cambiar el significado del verbo, por cierto. Por ejemplo, I need a new phone. Yo necesito un teléfono nuevo. Yo no digo I am needing. No. ¿Okay? I need a teléfono, a new phone, a new telephone. ¿Okay? Necesito. Who does this bag belong to? ¿No? ¿A quién pertenece esta bolsa, este bolso, este paquete? ¿Okay? ¿A quién pertenece? Debe pertenecer belong. ¿Okay? Yo no digo, who is this bag belonging to? ¿A quién está perteneciendo? No sé si en español suena bien, pero en inglés no. ¿Okay? They seem tired. Ellos parecen cansados, ellos se ven cansados. ¿Okay? Yo no digo, they are seeming. ¿No? Ellos están pareciendo, están viendo cansados. No. ¿Okay? Entonces, normalmente no van a usar la forma continua. Normalmente. En muchos casos, ustedes han visto y vamos a ver ahora, que sí se puede hacer, o sea, no es que sean tampoco
100% estáticos. A veces por cuestiones gramaticales, por cuestiones de necesidad o algún motivo gramatical, se ven forzados a tener la forma ing, pero obviamente con el permiso gramatical, ¿no es cierto? ¿No? Pero no es lo que normalmente sucede, ¿no? Y generalmente va a cambiar su significado, va a cambiar la forma de la expresión, lo que quieren decir con respecto a el uso de estos verbos. ¿De acuerdo? Muy bien, esto entonces en cuanto a los verbos estáticos, los state verbs, los verbos que expresan estado o condición. Vamos a ver ahora al siguiente otro gran grupo de verbos que abarca casi la gran mayoría de verbos en inglés, los action verbs. Action verbs, verbos de acción, es el otro grupo de verbos que tenemos que revisar. Action verbs are also called dynamic verbs. Los verbos de acción también son llamados verbos dinámicos. ¿Okay? Express activities, processes, momentary actions, or physical conditions. Los verbos de acción, también llamados verbos dinámicos, como lo mencionamos al inicio de la clase, expresan actividades, procesos, acciones momentáneas o condiciones físicas. Fíjense la definición, ¿ok? El concepto, ¿no? Los verbos de acción. O sea, hay un movimiento, hay un desplazamiento del verbo en espacio de tiempo. Los verbos de acción, ¿no? Van a expresar la acción del verbo. No tanto por una traducción, chicos, sino la acción del verbo. ¿Ya? Enumeremos un pequeño listado de action verbs. Por cierto, la gran mayoría de verbos de acción, el inglés son verbos de acción, por cierto. ¿Ya? Vamos a mencionar aquí algunos de ellos. ¿Ya? ¿Okay? A ver, el verbo ache, ¿no? Doler, ¿no? Sería el verbo doler, ¿no? De la dolencia, doler. Arrive, llegar. Ask, preguntar. Call, llamar. Change, cambiar. Cook, cocinar. Dance, bailar. Eat, comer. Fall, caer. Feel, sentir. Go, ir. Grow, crecer. Have, tener. ¿Okay? Fíjate que aparece también este verbo, ¿okay? Pero aquí no significa tener de la posesión, va a tener otros significados, ¿okay? Como vamos a ver en ejemplos ahora. Help, ayudar. Hit, golpear. Hurt, doler. ¿Okay? Itch, rascar o escarbar, ¿no? Bueno, itch es como rascar la piel, ¿no? Cuando pica, itch, rascar, ¿no? También es el sustantivo comezón, creo, ¿no? Itch. Kick, patear. Knock, golpear, ¿no? Este verbo es muy específico. You knock the door, golpear la puerta, ¿no? Tocar la puerta, ¿ok? Knock. O sea, tocar, pues tiene que golpear la puerta, ¿no? Leave, salir. Melt, derretir. Read, leer. Say, decir, ¿no? Shrink, puede ser inundar. ¿Okay? Sing, cantar. Speak, hablar. Talk, conversar, dialogar, ¿no? La diferencia es que speak se habla generalmente, puede ser referente a un monólogo, ¿no? O hablar idiomas, ¿no? En cambio, talk es conversar, dialogar entre dos personas, no en un monólogo. ¿Okay? La diferencia. Throw es arrojar, lanzar, ¿no? Sinónimo de tirar, ¿no? Lanzar. Travel, viajar. Watch, ver, mirar. Aquí están un pequeño grupo, un ejemplo. No son ejemplos, porque la mayoría de verbos son verbos de acción. La mayoría en inglés los verbos del inglés son verbos de acción. They may be used in continuous forms. Ellos, los verbos de acción, podrían ser usados en las formas continuas. ¿Ok? Por ejemplo, who is he dancing with? ¿Con quién está él bailando? ¿Con quién está él bailando? ¿Okay? Es una acción. ¿Okay? Someone is knocking at the door, ¿no? Alguien está golpeando, está llamando a la puerta. O sea, ¿no? El verbo knock es del sonido, ¿no? Knock, knock, no el sonido que suena, ¿no? El que hace tocar la puerta. Es knock at the door,
¿no? Esa es la preposición, ¿no? Golpeando la puerta, llamar a la puerta. I'm reading this book. Yo estoy leyendo este libro. ¿Okay? Estos verbos, estas palabras, se pueden usar, ¿no? Y se usan como action verbs, la acción de. ¿Okay? Es decir, pueden usarse y de hecho se usan en la forma ing, porque expresan movimiento y desplazamiento, ¿no? He ahí la diferencia entre estos dos grandes grupos de verbos que tenemos en el idioma inglés. ¿Okay? Ahora, lo que viene a continuación es que algunos verbos estáticos, como les comentaba, pueden tener la forma ing, convertirse, ¿no? De esta manera, cambiando básicamente, generalmente, su significado y el mensaje que se transmite, ¿no? Vamos a hablar particularmente de algunos verbos para estar atentos y ver esa transformación que pueden sufrir dentro de un contexto. O sea, aquí vamos a hablar ya de un contexto. ¿Okay? No tanto por una traducción tan literal, que sí puede servir, pero básicamente es en el contexto y entender lo que nos quieren decir. Revisemos y hablemos un poquito más de estos verbos estáticos. Hablemos de manera más específica de estos verbos estáticos. State verbs in the continuous form. Los verbos estáticos, ¿no? En las formas continuas. A ver, vamos a ver. Some state verbs may be used in the continuous form. Algunos verbos estáticos pueden ser usados en la forma continua, if they refer to a temporary action or an action in progress at a certain moment, rather than a permanent attitude, ¿no? Algunos verbos estáticos pueden ser usados en la forma continua, si ellos se refieren a una acción temporal o a una acción en proceso, en un momento específico, en un momento certero, en vez de una actitud o una situación permanente. ¿Okay? Es decir, podemos darle movimiento al verbo, a los verbos estáticos. Generalmente aquí la gramática es muy específica, ¿no? ¿Okay? Cuando vamos a darle acción. O sea, acuérdense que los tiempos continuos, los verbos en forma ing, hablan de situaciones temporales, ¿no? Aquí vamos a hablar justamente a referirnos a esa situación temporal en lugar de una situación permanente, ya cambiándole el sentido, ¿no? Por ejemplo, I'm having second thoughts about moving abroad, ¿no? Yo estoy teniendo segundos pensamientos acerca de mudarme al extranjero, ¿no? Fuera de mi país, ¿no? Se me vienen a la mente la acción de pensar, ¿okay? Having second thoughts, ¿okay? Se refiere. Jones is appearing in Hamlet this evening. Jones va a aparecer o está apareciendo en Hamlet, una obra de teatro seguramente, Hamlet, una obra literaria muy conocida, ¿no es cierto?, de Shakespeare, esta noche. ¿Okay? O sea, está apareciendo, va a aparecer, va a hacer su aparición. ¿Okay? Estoy dando movimiento al verbo. En un momento específico, esta noche. You're looking great in those jeans, ¿no? Te ves bien, te ves genial, te ves fabuloso en esos pantalones, en esos jeans, ¿okay? En este momento, en este instante, como situaciones temporales, ¿okay? Entonces, así entendemos a los verbos estáticos en las formas continuas. There are also state verbs which may be used in the continuous form. También hay verbos estáticos que pueden ser usados en formas continuas, but with a different active meaning, pero con un significado diferente en la forma activa. ¿Okay? Van a cambiar, ¿de acuerdo? Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos y vamos a destacar estos verbos, ¿ya, chicos? En esta columna, el verbo en su significado estático y en esta otra columna, el verbo en su significado activo, un active verb, ¿ok? Verbo activo, ¿ya? Active meaning, stative meaning, ¿no? El significado estático y el significado activo, ¿ok? Ejemplo, do you have a car? ¿Tienes tú un carro? Verbo estático. ¿Qué significa have o? Posesión, ¿ok? Diferente si yo digo, they are having dinner at the moment, ¿ok? Fíjate, la forma ing, ¿no? Ellos están teniendo cenando, ¿no? En este momento. Aquí having significa eating, ¿ven? Cambia el significado, ¿se dan cuenta? A eso me refiero con el cambio de significado del verbo. Y eso hay que entenderlo en el contexto, ¿ok? Having dinner significa comer la cena, la acción de comer la cena o simplemente la acción de cenar, ¿ok? You are my best friend. Okay? You are, el verbo be. Okay? El verbo be conjugado, ¿no? Tú eres mi mejor amigo.
It's a fact, es un hecho. El hecho de que tú eres mejor amigo es un hecho real y concreto, ¿no? Es una condición, justamente de la condición del verbo ser o estar, el verbo be, ¿okay? Diferente de decir, she's being silly again, ¿no? Ella está siendo tonta otra vez, ¿no? Being, ¿qué significa aquí? Behaving in a silly way, comportándose de una forma tonta, ¿no? En este momento, un comportamiento, ¿no? Aquí es un hecho. The soup smells good. Esta sopa huele rico, huele bien. Has a good smell, tiene un buen aroma, ¿okay? Huele bien. He's smelling the soup. Él está oliendo la sopa. Sniffing at, ¿okay? Oliendo. Bueno, sniff es algo como husmear, ¿no? Bueno, voy acercando la nariz, ¿no? Smelling, ¿no? La acción de oler, ¿no? Entonces, esto es, huele bien, esta es la acción de oler, pero cambian el contexto. This milk tastes sour, ¿right? Esta leche sabe agria. Has a sour taste, tiene un sabor agrio. Diferente a decir, I am just tasting the food. Yo solamente estoy probando la comida, ¿no? Tasting, sinónimo de testing, ¿no? De probar, ¿okay? De probar algo, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense la diferencia. ¿Está claro, chicos? ¿Ok? Entonces, noten cómo cambiamos el significado, cómo puede variar el significado del verbo dentro de un contexto. En la forma de los verbos estáticos dentro del presente simple, ¿okay? Situaciones permanentes, ¿okay? O son constantes dentro del presente, versus las formas activas de los verbos, ¿okay? Las formas ing, el presente continuo, que demuestran acciones temporales que empiezan y terminan, ¿no? Tienen un proceso, ¿de acuerdo? Y es ahí justamente marcar la diferencia. Vamos a ver más ejemplos y otro grupito de verbos para que quede bien claro este tema y no se presente ningún tipo de confusión.